porque hoy tenemos un montón de temas que seguir viendo que son relativamente nuevos, así que vamos arrancando. Bueno, les quedó de tarea algunos de conciliación bancaria, que es el tema que vimos la última clase. Así que vamos a arrancar con ese. Ahí les empiezo a presentar el archivo. Me avisan cuando lo van viendo, así arrancamos. Ahí se ve, profe. Ahí estamos. Vamos a hacer tienen, como ustedes habrán visto, tienen un montón ahí en el cuadernillo de práctica para hacer. Pero más o menos el que fue practicando, habrán visto que son similares, ¿no? Varían los importes o la fecha, pero la mecánica es siempre la misma. Entonces yo preferí hacer con ustedes juntos y corregir que es el número 23, está en la página 130, así lo van siguiendo, van marcándolo, porque vieron que la conciliación, cuando nos dan el resumen bancario y el mayor, conviene ir haciendo ese punteo, porque así nos quedan al descubierto lo que está sin marcar, cuáles son las diferencias. Así que, en ese sentido, nos conviene. Bueno, 23, ¿qué nos pide? Tiene la particularidad, este ejercicio, que tiene 2 meses, septiembre y octubre. Entonces, vamos a ver cómo continúa, qué es lo normal en una empresa, cómo prosigue un mes del anterior, o sea, conciliamos uno, ¿y qué pasa con el mes que viene? Por eso elegí este ejercicio. Bueno, nos pide concilien al 1 de septiembre, o sea, los saldos iniciales, ¿verdad? Después nos pide que conciliemos al 30 de septiembre, los saldos finales. Luego nos pide en el ítem C al 31 de octubre, el segundo mes. Esperen, no sé quién tiene el micrófono prendido. Gabriela, silencialo así no rebota. No te lo vas a creer. ¿Ahí ven? Sí. Quedaste escrachada que lo tenés prendido. Ahí está. Ahí estamos, gracias. Bueno, volvamos. En el ítem C nos pide la conciliación al segundo mes de los saldos finales, al 31 de octubre. Bueno, como ya sabemos, siempre hay que ir determinando el saldo real, registre los asientos de ajustes que detectemos y por último presente el mayor de la cuenta banco, cuenta corriente. Arranquemos. Entonces, el primer mes que se nos presenta es septiembre. Entonces nosotros agarramos septiembre, mi mayor contable, o sea, nuestra contabilidad, y el resumen que nos bajamos de internet o nos manda el banco impreso, que es la contabilidad, pero del banco, que se supone que ellos no se equivocan, lo que ellos exponen en ese resumen estaría correcto. Entonces nosotros nos pide que conciliemos primero de todo los saldos iniciales, o sea, el saldo con el que arrancamos tanto en nuestro mayor como en el resumen. Al 1 de septiembre vemos, esperen que se incorpora alguien, que no coinciden esos saldos. El mío es 9.500, el del banco es 8.200. Entonces, se supone que nosotros, el mes anterior, o sea, agosto, el 31 de agosto, nosotros conciliamos nuestro banco, lo dejamos ok, libre de todo error y omisión. Entonces,
tenemos que llevar el saldo inicial del resumen, que no es que está mal, sino que hay desfasajes operativos que provienen del mes anterior, que recién se ven reflejados en este mes de septiembre y que los tenemos que considerar para que ambos saldos iniciales coincidan. Entonces, para eso, vamos a nuestro libro mayor y nos fijamos cuál fue el primer cheque que nos aparece como emitido en este mes de septiembre. El número 43. Entonces, una regla muy simple es fijarnos en el resumen del banco qué número anterior a ese 43 aparece. Y nos vemos que el que aparece es el 26, porque después tenemos el 45, que ya es posterior al 43, el 44, también posterior al 43, y ningún otro más. Entonces, ese cheque 26 nos está dando indicio de que se trata de un cheque emitido en agosto o anterior a agosto, y que recién se presentó al cobro en septiembre. Entonces, no era un error, sino un desfasaje operativo. Ese ya lo vamos a marcar, esos 400 pesos. ¿Qué más? Porque yo tenía 8.200, le resto esos 400 que recién me aparecen ahora, pero todavía no estoy llegando a los 9.500, que es el saldo mío inicial. Me está faltando algo más. Ese es este depósito con fecha 2 de septiembre que me aclara que nosotros lo hicimos 72 horas antes, o sea, 3 días. El primero, el 31 de agosto, y el 30 de agosto. Ahí lo hicimos nosotros el depósito. Pero en el banco recién se nos acreditó en la cuenta corriente a los 3 días, el 2 de septiembre. Entonces, ese depósito de 1.700 pesos, también cuando yo hice la conciliación de agosto, se trató de un desfasaje operativo. Entonces, ¿cómo concilio el saldo inicial? Tomando el saldo según resumen, los 8.200. Le sumamos ese depósito de 1.700 y le restamos el cheque número 26 de 400. Y ahora sí vemos que ambos saldos iniciales coinciden. Entonces, esos dos movimientos en el resumen bancario, yo ya les hago una marquita, un tilde, o le pongo que corresponde a la conciliación del saldo inicial. Yo ya no tengo que tomarlos más en cuenta. Lo que quedó sin marcar es lo que tenemos que ir ya conciliando en este mes de septiembre. Tomando siempre, primero, el resumen del mes. Y vamos viendo, ¿me aparece en mi libro? Sí, no, me aparece bien, por un importe mal. Ese es el mecanismo que siempre tenemos que aplicar. Entonces, el depósito ese, listo, ya lo marcamos. ¿Cuál sigue? El depósito del 5 de septiembre. ¿Qué me dice? Depósito de un cheque del Banco Río a 48 horas. Eso me dice que lo hice yo 2 días antes del depósito. 1.500 pesos. Vamos a mi libro mayor. Me fijo, 2 días antes, o sea, el 3 de septiembre. ¿Tengo un depósito? Sí. Ahí, depósito de cheque Banco Río, pero no lo hice por los 1.500, que era el importe correcto, sino que me equivoqué y lo hice por los 1.500 pesos. Entonces, si bien el movimiento está, pero está por un importe incorrecto. Ya esa es una primera diferencia que detectamos. Y vamos a la conciliación, pero ahora
del saldo final al 30 de septiembre. Y ponemos saldo según mi mayor o libros, 72,50. Lo ponemos acá. Saldo según resumen bancario al 30 de septiembre, 8.724. Lo ponemos en paralelo del otro lado. Primera diferencia detectada. Ese depósito está mal registrado. ¿Y cómo hacíamos? Agarrábamos y lo anulábamos por completo. Si yo en su momento lo había sumado por 2.500, para eliminar ese movimiento lo que tengo que hacer es eliminarlo restándolo. Y voy a sumar ese depósito, pero por el importe correcto, que eran los 1.500. Primera diferencia. Sigamos. Cheque número 26.400, ese ya lo habíamos considerado, pero en la conciliación de los saldos iniciales. Acá no lo tengo visto. Cheque número 45, 2.500 pesos. Vamos a mi mayor. ¿Lo tengo? ¿Me fijo? Sí. Lo tengo. ¿Está por el importe correcto y en la columna correcta registrado? Sí. Listo. Le pongo un tilde, un ok, lo que ustedes quieran. Sigamos. 18 de septiembre, depósito de dinero en efectivo, 3.500 pesos. Vamos a mi mayor. ¿Lo tenemos? Sí. Está en la columna correcta y por el importe correcto. Cheque número 44. 2.550 pesos. Vamos a mi mayor. ¿Está? Sí. ¿Está en la columna correcta? Sí. ¿Está por el importe correcto? No. Me equivoqué. En vez de sacarlo por 2.550, lo saqué por 1.550. Entonces, error que voy a tener que corregir haciendo el correspondiente asiento de ajuste. ¿Cómo lo registramos en la conciliación? Habíamos dicho que anulamos por completo el movimiento. Si yo lo resté, lo que hago acá es sumarlo, 1.550. Y realmente voy a restar el importe correcto, que eran los 2.550. Último movimiento que me figura en el resumen bancario. Los gastos de mantenimiento de la cuenta, que me dice que son 726 y que ahí adentro metido está incluido el IVA. Entonces, ese no era un error, sino una omisión. Yo recién conocía que había tenido los gastos cuando recibía el resumen. Entonces, esos 726 los voy a restar de mi saldo del banco. ¿Está incluido el IVA? Los 726 lo dividíamos por 1,21 y así determinábamos cuánto era la base del IVA y cuánto era el IVA crédito fiscal. Me da 126 pesos. Ambos conceptos los resto del saldo de mi banco. ¿Me queda algo más en el resumen bancario? No. ¿Me quedó algo sin tildar en mi libro mayor? Sí. Y yo se los remarqué allí con un círculo azul. Ahí se los voy a poner un cachito más. Tenemos el cheque número 43, 1.900 pesos. Yo me fijo, ¿y qué pasó con este cheque? Nosotros lo confeccionamos, se lo entregamos al proveedor, registramos correctamente esa salida del cheque, ya habremos hecho proveedores a banco, pero el proveedor todavía no se presentó a cobrarlo. Por lo tanto, el banco no me lo restó de mi cuenta. No es un error, sino que era eso que habíamos dicho, un desfasaje operativo que se iba a corregir solo cuando el proveedor cobre el cheque. 30 de septiembre. Depósito de un cheque del Banco de Córdoba
que va a tardar 72 horas, o sea, 3 días, en que se acredite esos 2.300 pesos en mi cuenta. El banco recién lo va a reflejar en el resumen bancario el 3 de octubre. Como el otro, se trata de un desfasaje operativo que se va a corregir solo por el mero transcurso del tiempo. Ahora, ¿yo qué hacía con todo lo que eran desfasajes? ¿Lo poníamos del lado de corrigiendo mi saldo contable, o sea, mi mayor? No, lo poníamos del lado de lo que era el resumen bancario. ¿Recuerdan eso entonces? A los 8.724 le restamos ese cheque que nosotros de nuestra contabilidad ya lo sacamos, entonces hacemos de cuenta que el banco también lo registró, se lo restamos, y el depósito del cheque de Banco Córdoba, hacemos de cuenta que el banco ya lo sumó, se lo sumamos a los 8.700. Ahí tenemos el saldo, según resumen, ahora conciliado. Pero yo les pregunto, esos 2.700 que nosotros detectamos que fue un desfasaje operativo, a su vez, ¿está bien como nosotros lo registramos en nuestra contabilidad? ¿Qué les parece? Es un depósito. ¿Está en la columna correcta? Les doy una ayudita. ¿Cómo se registra el depósito de un cheque? ¿Qué me aumenta y qué me disminuye? Pensemos el asiento. Aumenta banco y Disminuye carga y aumenta banco. Perfecto, entonces, ¿les parece que están en la columna correcta ahí? En el haber. No. 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 ¿Mm? Entonces, es re común que en el examen les metan alguno de estos, que ustedes digan, no, pero es un desfasaje operativo, simplemente va de este lado de la conciliación, ¿verdad? Ajustando el saldo según resumen. Y yo sé muy bien, por la parte teórica que vimos, que los desfasajes operativos no daban lugar a ningún asiento de ajuste, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si ese desfasaje no solo era un desfasaje operativo, sino que la empresa lo había contabilizado mal? En ese caso, esos 2.300 me van a aparecer tanto de este lado de la conciliación como ajustando mi saldo según mayor. Esa es la precaución que siempre tienen que tener. Bueno, es un desfasaje, sí, pero ¿está en la columna correcta, registrado por nosotros? El cheque 43, por ejemplo, ese no hubo ningún problema. Era un cheque, era una salida del banco, estaba en el haber. Pero este era al revés, un depósito que nosotros estamos haciendo. Entonces, el banco me tiene que aumentar por 2.300, no disminuir. ¿Cómo lo ajustamos? Anulando por completo ese movimiento que nosotros registramos. Si lo restamos, lo que hacemos es sumarlo, 2.300, y registrando el movimiento que sí tendríamos que haber hecho, que es sumar los 2.300. Ahora sí, como verán, el saldo según mayor ajustado me da exactamente igual al saldo según resumen ajustado. Ese es lo que les piden acá, determine el saldo real. Ese es el saldo real. La coincidencia entre mi mayor ajustado y el resumen del banco también ajustado. Bien,
paso que sabemos que le sigue en la conciliación. Todo esto que yo detecté que hubo errores, hubo omisiones, debo registrarlo en mi libro diario. Siempre, salvo que les digan lo contrario, todo lo que sean emisión de cheque, ve que acá se lo aclaran, dice, suponga que todos los cheques fueron emitidos para cancelar deudas con proveedores. A menos que le digan otra cosa, ustedes supongan que siempre que se saque un cheque es para pagar una deuda con un proveedor. Entonces, teníamos primera diferencia detectada fue ese depósito mal registrado. Nosotros usábamos el sistema de eliminar por completo el asiento que se había hecho mal y registrar el que hubiera sido correcto. Si es un depósito, nosotros, ¿qué hicimos? Banco a caja, pero lo hicimos por un importe incorrecto, que eran los 2.500. Lo eliminamos, por lo tanto le ponemos los paréntesis o un signo menos y listo. Este me quedó en 0, ese asiento mal hecho. Y hacemos el correcto, que hubiera sido banco a caja, pero por 1.500 pesos. Segundo error detectado. Un cheque que emitimos, pero que fue mal el importe. Entonces, todo cheque que emitimos, sabemos qué hacemos. Proveedores a banco. Ese lo hicimos mal por 1.550 pesos. Le ponemos los paréntesis para dejarlo en 0. ¿Cuál hubiera sido el correcto? Proveedor a banco, pero por 2.550. Ahora viene no un error, sino una omisión, que eran los gastos bancarios. Los gastos bancarios, siempre se los repito, pero para que les quede bien grabado el concepto, se trata de gastos de administración. No se olviden nunca de eso. Entonces, gasto de administración, 600 pesos. Su cuenta, gastos bancarios, 600 pesos. Además, tenemos IVA crédito fiscal sobre esos gastos. Ojo, no van a meter el IVA como una subcuenta de gastos de administración. No me hagan ese error. Bueno. Y todo esto va a banco, que se me va por 726, según nota de débito bancario. No olviden los comprobantes que reflejan cada uno de estos ajustes. ¿Estamos? Bueno. Por último, último error que detectamos. Ese cheque, que era un desfasaje, pero a la vez que había sido mal registrado por nosotros, ese depósito. Entonces, como dijo Gabriela, el depósito lo hicimos banco a caja, ¿no? Pero lo hicimos mal, hicimos al revés, caja a banco. Entonces, ese que está mal lo ponemos entre paréntesis y hacemos el correcto, que es aumentar el banco por 2.300 y disminuir la caja en 2.300. Ahí están todos los asientos. ¿Qué me queda por hacer? El mayor contable de este mes de septiembre. Arrancando por el saldo sin ajustar, los 7.250. A ese saldo, lo que hacemos es mayorizar cada uno de estos asientos que hicimos en el libro diario. O sea, cada vez que me aparecía la cuenta banco, eso mismo lo reflejábamos en el mayor contable, esto que yo les puse acá. ¿Y a qué tenemos que llegar? A los 9.124, que es el saldo real, ¿verdad? Que lo hicimos acá en este detalle. Bien, hasta ahí está septiembre. Pero
Ahora, este ejercicio nos plantea ir un poquito más en el tiempo, o sea, un mes más, que es octubre. Y nos presenta el resumen bancario de octubre y el libro mayor de nuestra empresa por octubre. Y acá, continuar así en el tiempo nos permite ver algo que es con qué saldos iniciales arrancamos en el mes siguiente. En el resumen del banco vamos a arrancar con el saldo final que teníamos al 30 de septiembre. ¿Ven? Yo le puse esa flecha que continúa ahí. ¿Lo ven? No es más que la continuación del saldo final del mes anterior. Acá, en el mayor nuestro, a estos 7.250, no se olviden que nosotros le hicimos todos estos ajustes. Entonces, va a cambiar, no es más 7.250. Se nos convirtió ahora en los 9.124, que no es más que el saldo real, el saldo según mayor, ahora ajustado. Y ustedes me dirán, pero no coincide el saldo inicial del banco con el saldo inicial nuestro, ¿no? ¿Por qué no coincide? Precisamente porque están estos desfasajes operativos que nosotros lo ponemos ahí en esa parte de la conciliación, esos 1.900 y esos 2.300, que me van a aparecer cuando en el resumen de octubre. Yo se los puse allí, se los marqué, saldo inicial le puse. Entonces, esos dos movimientos, yo, ahora que concilie, que puntee, no los voy a tener en cuenta, porque no se trata de ningún error, ninguna omisión, sino que están ajustando esos 8.724, llevándolo al saldo según mis libros. Entonces, esos dos movimientos son precisamente los que nos quedó como desfasaje operativo en el mes anterior. ¿Qué me queda sin tildar? Y veamos. Cheque 46, 2.500 pesos. ¿Lo tengo yo en mi libro? ¿Me fijo? Sí, lo tengo. Cheque número 46. Pero nos equivocamos. En vez de 2.500, anotamos una salida de 5.200 pesos. Entonces, arrancamos con la conciliación de los saldos finales. Ponemos saldo final según mayor, 4.554. Saldo final según resumen, 10.926. Esos 5.200, ¿cómo anotamos la corrección? Eliminando completamente lo que nosotros hicimos mal y restándole el importe real correcto, los 2.500. Sigamos punteando. Depósito en efectivo, 6.350 pesos. Lo buscamos acá. ¿Está? Sí. ¿Está en la columna correcta? Sí. Pero por el importe equivocado. Entonces, anulamos ese movimiento restándolo y registramos realmente el depósito por 6.350 pesos. Bueno, el cheque 43 era ese que habíamos considerado con el saldo inicial, no lo tenemos en cuenta. Cheque 48, 1.080 pesos. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Está en la columna correcta? Sí. Pero importe equivocado. Lo anulamos, los 1.800 los anulamos y registramos 1.080 restante.
exactamente. Último, nos queda comisiones y gastos, 968, que tienen incluido de vuelta el IVA adentro, o sea, 968 dividido 1.21. Lo restamos a mi saldo según mayor. Y de parte del resumen, como verán, no nos queda más nada por mirar. ¿Nos quedó algo de parte del mayor? Sí, el cheque 47. Este cheque nosotros lo emitimos, lo entregamos al proveedor, pero él no se presentó todavía a cobrarlo. Es un desfasaje operativo. Lo vamos a poner de este lado, restando al saldo del banco. Y otra cosa que tenemos que analizar y que no se olviden es, ¿está correctamente registrado ese desfasaje operativo? Sí, está en la columna del haber, está bien. Por lo tanto, en esta ocasión no me va a generar ningún ajuste de este lado. Paso siguiente, registrar en el libro diario todos los errores detectados. El cheque mal registrado lo anulamos y lo registramos correctamente. El depósito mal registrado, hacemos lo mismo. Lo anulamos y hacemos el depósito correcto. Y por último, después que nos quedaba, a ver, espere, el cheque también anulamos y registramos el que está bien. Y por último, los gastos bancarios, gasto de administración, su cuenta de gasto bancario, IVA crédito, a banco, el asiento es siempre el mismo, ninguna modificación. Por último, y ahí recién termina este ejercicio tan largo, hacemos el mayor de mi cuenta Banco América y tenemos que llegar mayorizando cada uno de los asientitos a los 6.826, que recuerden que es el saldo según la conciliación, el saldo real. Y se acabó el ejercicio. ¿Les quedó alguna duda? Porque veo que están muy callados, o entendieron todos o se perdieron cuando arrancamos el 1 de septiembre, no sé. ¿Lo entendieron más o menos la mecánica? ¿Les quedó alguna? Sí, profe, son muchos datos. O sea, se entiende bastante bien, pero bueno, son muchos datos para analizar, no se tiene que pasar nada y ese es el tema. No, tienen que tener una precaución de no olvidarse nada, porque suman o restan y eso ya les cambió, que no les da el saldo real con nada. Y a diferencia de lo que era el arqueo de la caja, siempre les tiene que dar igual. Ahí es en cierto modo una forma de autocorregirse, de decir, algo me mal, algo me está faltando, porque sí o sí ambos tienen que dar siempre igual. Entonces tienen que ir despacito y más, yo comprendo que ahora al ser virtual no van a tener la posibilidad de tenerlo impreso el examen, y si le llegan a dar así el resumen y el mayor, imagínense que no pueden ir marcando, coloreando, haciendo un círculo, poniéndole una marquita, se dificulta, ¿verdad? Entonces van a tener más precaución todavía, de no olvidarse nada. Lo que yo les aconsejo es tener papel e ir anotando en los cálculos auxiliares, y recién después, cuando lleguen a los importes, determinen el saldo real y tengan todo listo, ahí sí transcríbanlo al espacio que está destinado para que ustedes pongan todo el desarrollo de la solución. Porque si no, vieron, en la virtualidad
subí, bajá, te perdiste en esto de la conciliación. Así que bueno, tienen un montón para practicar. Si tienen dudas, ya saben, yo estoy a disposición, todo lo que me quieran preguntar. Quise hacer porque eran como un 2x1, porque eran 2 meses, y tenía esa particularidad del desfasaje, que a su vez era un error. Así que me pareció que estaba bueno hacerlo. Bueno, pasemos conciliación. Ahí ya estaría el tema de la teoría y la práctica. Vamos a seguir avanzando con los temas. Así por lo menos los tenemos a todos vistos. Después, si nos sobra el tiempo, repasamos el tema que ustedes por ahí tengan mayor dificultad. Pero sigamos avanzando, yo prefiero. Dejo de compartir y vamos a uno de los temas que es bastante también común, que suelen preguntar, aunque sea mínimamente, les preguntan un acierto sobre esto. Capaz que alguna pregunta teórica, pero bueno, siempre alguna preguntita sobre esto es seguro que toman, así que vamos a ver. ¿Lo están viendo? Díganme cuando ya ven el PowerPoint. Sí, profe, Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, esperen que logrando un cachito más. Así lo ven. Bueno, nosotros estamos con el tema de los controles, en especial esos controles que se hacen a fecha de cierre del ejercicio contable. ¿Qué control hacemos? Sobre todo lo que sean los bienes de uso, o sea, aquellos bienes que la empresa los tiene destinados no a su venta habitual, que son las mercaderías, sino a ser utilizados en la actividad principal a la que se dedica el ente. Y todos esos los vamos a tener metidos en ese rubro que se llama bienes de uso. Que su vida útil, o sea, los años que me va a durar ese bien, se supone que van a ser varios ejercicios. No, como ustedes a veces me planteaban, comprábamos artículos para la librería. Ese no es un bien de uso porque se consumen rápidamente. Entonces, uso de por sí, antes existía una regla que se decía que era todo aquello que duraba más de un ejercicio, o sea, más de un año. Hoy en día se tienen otros parámetros para decir, ¿es un bien de uso o no? Que también radica en el tema del importe que tenga ese bien de uso. Y hoy más o menos se manda como bien de uso todo aquello que exceda los 10.000 pesos de costo. Así que imagínense, el resto ya se consideran que son consumibles, que no vale la pena mandarlo allí. Entonces, sobre los bienes de uso, el control que nosotros hacemos cuando llega la fecha de cierre del ejercicio es el tema de ver si ese bien ha perdido valor con el transcurso del tiempo, con su uso, con su deterioro, con su agotamiento. Entonces, esa pérdida de valor que va sufriendo recibe el nombre de depreciación. Y en base a eso, los bienes de uso los podemos clasificar, se dice según su naturaleza, en dos grandes grupos. Los que se deprecian, o sea, los que pierden valor, y los que no se deprecian. Que hay muy pocos bienes que no pierden valor. Uno de ellos son el caso de los terrenos. Se dice que el terreno donde está asentado un inmueble no pierde valor con el transcurso del tiempo, sino que su vida útil se supone que es ilimitada. En cambio, el resto de los bienes de uso, el 99%,
van perdiendo su valor, ya sea porque se usan y se van desgastando, porque no se usan, pero igualmente se van deteriorando por el mero transcurso del tiempo, porque se agotan. Es el caso de aquellos bienes como una mina que está sujeta a extracción del mineral, el petróleo y bueno, todo ese tipo de bienes. Entonces, ¿qué es la amortización? Es el término contable que recibe el reflejo de esa pérdida que sufre el bien de su valor a lo largo del tiempo. ¿Cuándo se hace? Siempre a la fecha. No sé, perdón, ¿en qué página de la teoría estamos? Perdón, no le dije los que siempre los oriento. Esta vuelta no se los dije. Esperen, 144 del libro de teoría, donde dice bienes destinados al uso. Ahí van siguiéndome. Bueno, ¿cuándo se registra contablemente esa pérdida de valor que recibe el nombre de amortización? Se hace únicamente a fecha de cierre del ejercicio. ¿Cómo se hace? Se toma el costo del bien y se distribuye a lo largo de lo que se llama la vida útil, o sea, el tiempo, que es algo estimado, ¿no? Es probable, que se le asigna al mismo. Se dice, bueno, este bien yo lo voy a utilizar en mi actividad por X cantidad de tiempo. Entonces, tomo el valor de ese bien y lo distribuyo a lo largo de esa cantidad de años. ¿Qué otras cosas más influyen en el cálculo de esta depreciación? ¿O qué la causan a la pérdida de valor del bien? Están lo que son los factores físicos, el desgaste, el deterioro o el agotamiento. También están los factores económicos. Allí les mencionan, es el caso de que un bien queda obsoleto, no porque no sirva más, sino porque surge otro bien con una tecnología más avanzada que reemplaza la anterior porque es más útil, permite producir en menor tiempo, con menores costos, con mejor calidad. Eso es lo que se llama obsolescencia técnica. Después está la obsolescencia económica, que está todo vinculado a los cambios en el gusto de los consumidores, a la moda. Y otros que pierden valor y se deprecian porque se tratan de bienes que tienen asignado una X cantidad de tiempo porque eran por ejemplo, las franquicias que por X cantidad de años nosotros vamos a distribuir el costo de esa franquicia según el derecho que yo tenía a usar esa franquicia. Y luego están otros factores que están la decisión de la empresa, decide en qué cantidad de años ese bien va a perder valor, o algún tipo de decisión externa, ¿no? Del contexto. Vamos ahora a lo que es cómo se calcula esa amortización, esa pérdida que sufre el bien. Y para eso hay algunas cosas que tenemos que determinar de antemano. Primero de todo, y es muy importante, es el costo del bien, porque habíamos dicho que la amortización era distribuir en el tiempo el costo del bien, y entonces, bueno, ¿y cuál es el costo del bien? ¿No? Segundo, la naturaleza de ese bien, que lo habíamos visto acá. Yo lo voy a clasificar entre ¿se deprecia o no se deprecia? Tercero,
su fecha de puesta en marcha. ¿Eso qué es? El momento a partir del cual yo empiezo a usar el bien en la actividad principal que tenga el ente. A partir de ese momento, yo voy a empezar a computar la pérdida de valor. Si yo lo dejo al bien sin usarlo ahí cerrado en la cajita, como lo compré, todavía no lo voy a amortizar, porque no se puso en marcha. Cuarto, la vida útil, o sea, cuánto estimamos que ese bien a mí me va a reportar un beneficio por su uso. Y último, sí, cuando termine la vida útil de ese bien, yo voy a poder recuperar algo con su venta, que es lo que se llama el valor de rezago o recupero. Es algo estimado, un ingreso futuro de que cuando termine a ver cuánto me pueden llegar a dar si yo lo vendo. Teniendo en cuenta estas cosas, vamos a ver cómo calcular la amortización, porque no hay una única forma de calcularla. Y eso básicamente está en función de que hay distintas bases para determinar la vida útil del bien. Hay una que es, podríamos decir, es la más simple de calcular, es que por el tiempo de vida del bien. A su vez, está el método de cálculo que se llama por cuotas constantes, que es el que vamos a utilizar nosotros precisamente en los ejercicios, cuotas crecientes y cuotas decrecientes. Ahora vamos a ver muy sintéticamente de qué se trata. El de cuotas constantes, o también llamado de línea recta, este método de calcular la amortización supone de que el bien pierde valor de una manera constante año tras año. Por lo tanto, es muy fácil de calcularlo, porque simplemente tomo el costo del bien y lo divido por el número de años que estimo me va a durar ese bien. Después, ¿cómo lo calculamos? Ahí le puse yo bien detallado cómo se calcula ese de cuotas constantes, y es el que vamos a usar. Se toma el valor de costo del bien, que ya sabemos que ¿qué es el costo del bien? Es el precio por su compra al contado, más todos los gastos que nosotros tengamos y que sean necesarios para poner el bien en condiciones de ser usado. Ejemplo, si yo tenía que pagar un flete para traer el bien, algún derecho de importación, algún gasto por instalación de ese bien, imagínense en una maquinaria, si yo tenía que capacitar al personal para utilizar esa máquina, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Una pregunta, ¿la bonificación entraría en esos gastos? No, la bonificación entra en esto que yo le puse, no sé si lo alcanzan a percibir, que le puse precio de compra al contado y entre paréntesis le puse neto de descuentos, o sea, restado cualquier tipo de bonificación o descuento. Siempre lo que sea una bonificación, antes de establecer el precio del costo, yo se lo tengo que restar. Los gastos son todo aquello adicional en que tengo que incurrir para yo tener el bien, ¿ok? En condiciones de empezar a usarlo. Bonificaciones siempre resta. ¿Entendiste? ¿Te entendió? Sí, muchas gracias. Bueno. Profe, y por ejemplo, ¿en el valor de costo entra o no entra todo lo que se pague de impuestos? O por ejemplo, cuando son cosas que se importan, los valores que se pagan por la importación y todo lo demás. Sí.
Sí, y más si se trata de un impuesto que no lo voy a poder recuperar posteriormente, o sea, que sea de manera anticipada y después sí lo pueda descontármelo más adelante, todo lo que no y forma parte del costo de ese bien, los derechos de importación y todo eso, sí. Eso, los derechos de importación. Claro, lo que Bien. no forma el costo del bien es el IVA. Recuerden, el IVA va aparte, en la cuenta IVA, crédito fiscal, aparte. El IVA no, pero por ejemplo los impuestos que se pagan ahora por el uso en las transacciones con moneda extranjera, Tampoco, no. tampoco, No, se supone que la FIP en algún momento lo tendría que devolver, pero bueno, no, no, no no, entran en el costo. no, Bien, lo bien, ponemos por separado. bien. Y otra cosa que va aparte y no entrega el costo de ningún bien es todo lo que sean intereses que yo pueda llegar a tener. Eso siempre, si está metido adentro, hay que segregarlo, o sea, sacarlo, ponerlo por separado en la cuenta correspondiente. Bueno, es el valor de costo. Al valor de costo le restamos ese valor que dijimos que estimamos podemos llegar a obtener cuando termine la vida útil del bien. Y yo diga, bueno, ¿y si lo vendo? ¿Cuánto me darían? ¿Me dan algo? Aunque sea ínfimo, pero si algo me dan, bueno, yo lo estimo y se lo resto a mi valor de costo. De esa resta surge otro valor que recibe el nombre de valor amortizable. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque ese es el valor que yo voy a tomar para calcular la amortización. El valor amortizable lo dividimos por el número de años de vida útil, o sea, cuántos años ese bien me va a servir económicamente. De esa división me surge un importe. Ese importe que lo calculamos todos los años al cierre del ejercicio, eso es lo que recibe el nombre de cuota de amortización anual. Este calculito lo hacemos todos los años. Bien, este es el de cuotas constantes. Es el más simple y el que vamos a usar nosotros. Pero yo les mencioné que había otro. Le puse acá un ejemplo con números. ¿Lo alcanzan a ver o si no, se los amplío? ¿Lo ven? ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, Está medio clarito, pero bueno. Ejemplo. Dice, la empresa posee un inmueble. 50.000 pesos es el valor total que figura en mi mayor contable en la cuenta inmueble. Ahora, ese inmueble, como ustedes bien saben, se compone del terreno, la tierra sobre el cual está construido, arriba el edificio. ¿Y por qué hacemos esta división entre lo que es terreno y lo que es edificio? Porque el terreno no se deprecia. claro, nosotros teníamos en esos ítems que yo les mencioné a tener en cuenta antes de calcular la amortización, teníamos el primero era el costo, listo, ya sabemos cuánto es el costo. Segundo, era clasificar el bien, ¿se deprecia o no se deprecia? Entonces, yo tengo que decir, bueno, ojo, yo no puedo tomar los 50.000 enteros del inmueble para calcular la amortización, porque sé muy bien que 10.000 de esos 50.000 no se amortizan, o sea, no pierden valor con el transcurso del tiempo. Entonces eso lo pongo por separado. Solo agarro de esos 50.000, 40.000, que es la parte exclusiva que corresponde al edificio. Y ese sí se amortiza. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Valor de origen o valor de costo, como ustedes quieran ponerlo, 40.000. ¿Qué otra cosa le restábamos según esto que vimos? El valor de rezago recuperado. ¿Qué me dicen?
que el valor estimado cuando termine los años de vida útil de este inmueble me van a dar 10.000 pesos. Entonces se lo resto. Obtengo lo que es el valor amortizable, 30.000 pesos. Esos 30.000 los dividimos por la cantidad de años de vida útil que yo estimo me va a ser útil este inmueble, 40 años. Entonces, 30.000 dividido 40 me da 750 pesos, que va a ser lo que yo voy a amortizar en el ejercicio y después vamos a ver cómo se hace la suma. Bien, ahora sí, pasamos los otros métodos que yo les dije que también se basaban en el tiempo de vida del bien, ¿se acuerdan? Pero que no eran cuotas constantes, o sea que cada año amortizamos los mismos, sino que los otros métodos, uno se llama de cuotas crecientes, como el mismo nombre lo indica, la cuota va aumentando año tras año. Porque este método supone que en los primeros años el desgaste que sufre el bien es menor. Porque, obvio, el bien es renuevito, pero a medida que lo vamos cada vez usando más, el desgaste va a ser mayor y la pérdida de valor va a ser, en consecuencia, mayor. ¿Cómo se calcula? Yo se los puse, pero no va a haber un ejercicio en la práctica, estoy más que segura. Se toma el valor amortizable, se divide por la sumatoria de los dígitos de la vida útil. Ejemplo, valor amortizable 75.000 pesos. Si yo digo que un bien me va a durar 5 años, lo que hago es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Me da 15. Eso lo divido por 15. Y el primer año lo multiplico por 1. El segundo año lo multiplico por 2, el tercero por 3 y así hasta llegar a los 5 años. Entonces, como ustedes verán, al ir multiplicándolo por un número cada vez mayor, esa cuota va aumentando. El otro método es idéntico, pero al revés. Se llama de cuotas decrecientes. En vez de multiplicarlo por 1, 2, 3, 4, 6, empiezo por el último año, el 5. Porque este método supone que al principio los gastos de mantenimiento del bien son menores, entonces lo amortiza más. En cambio, a medida que va pasando el tiempo, los gastos son mayores y es al revés del otro. Esa es la justificación que tiene el método. Y por último, nos queda no el método que se basa en el tiempo de vida, sino en el empleo que se haga del bien. Que si ustedes piensan es un poco más justo, ¿no? ¿Cuánto uso el bien? Lo amortiza en función de eso. Pero bueno, ¿qué sucede? Este método es bastante complicado en la práctica de aplicar, porque tengo que calcular cuántas horas exactas, cuántas unidades produjo el bien, cuántos kilómetros recorrió ese bien, ¿no? Hay que llevar un control muy preciso de todo eso. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Usamos el de cuotas constantes, dividimos por año y se acabó. Eso se emplea mucho para lo que son todos los bienes de uso que intervienen en los procesos productivos, en especial las máquinas, todo eso. Pero igual, es bastante complicadito calcular cuántas unidades produce. Ahí yo les puse cómo sería el cálculo. ¿Cómo registramos esto que calculamos? Porque hasta ahora nada más vimos la forma de cálculo. Registro de la amortización a fecha de cierre del ejercicio. Agarramos y decimos, bueno,
Esa distribución del costo del bien a lo largo de la vida útil del mismo no es más que el reflejo de cómo se va consumiendo el costo del bien. Y si ustedes se acordaron cuando vimos lo que era un activo, lo que era un gasto, dijimos que un activo era un costo no consumido, ¿recuerdan? Pero que ese activo se consumía, ya sea porque lo vendíamos, entonces se transformaba en un gasto, que era el costo de la mercadería vendida, y otra forma en que el activo se consumía era por su uso, y este es precisamente el caso. Nosotros reflejamos en la contabilidad ese consumo de mi activo. Lo hacemos como utilizando la cuenta amortización acumulada, que es una cuenta regularizadora de activos. Aumenta por el haber, ustedes verán. Y la contrapartida de esa cuenta es una cuenta de gasto, porque mi activo se consumió y se transformó en un gasto. Un gasto y no una pérdida, porque con el uso del bien nosotros pudimos generar ingresos. Como todo gasto, siempre tenemos que clasificarlo si se trata de un gasto de comercialización o de administración. Y bueno, acá yo en el ejemplo que les puse dije, bueno, ese inmueble, una parte está destinada a la venta de la mercadería y otra parte funciona la administración. Entonces, tomé ese cálculo que hicimos acá arriba, ¿se acuerdan? Los 750 que calculamos del inmueble, lo dividí en dos y puse 375 comercialización y 375 administración. Y por último, y se lo puse a modo de redondeo del tema, pero lo vamos a ver en detalle en la unidad 5, que es la última, ¿cómo exponemos la amortización en mis informes de estados contables? A fecha de cierre del ejercicio, nosotros sabemos que elaboramos el balance, que uno va a ser el estado de situación patrimonial y el otro el estado de resultados. En el de patrimonio, dentro del activo, tenemos lo que son mis bienes de uso. Y allí no los detallamos, simplemente se pone total de bienes de uso, tanto. En una nota, aparte, sí los ponemos en detalle y decimos, bueno, conforme a mis bienes de uso, los inmuebles, rodado, maquinaria, muebles y útiles, equipo de computación, todo lo que tengamos. Ponemos el importe de cada uno, sea su valor de costo, y seguidito de cada uno de ellos le ponemos la amortización acumulada restando. Porque ¿qué era la amortización acumulada? Era el reflejo de la pérdida de valor que sufría el bien año tras año. De allí que lo pongo restando. Yo con esto, ¿qué estoy indicando? Que mi inmueble en un año perdió 750 pesos de valor. En el estado de resultado, bueno, yo se lo puse allí, va a aparecer no la amortización acumulada, que es la cuenta regularizadora, sino la cuenta que usamos acá, la de resultado. El gasto de comercialización y administración. Lo vamos a ver allí. Pero esto ya lo vamos a ver súper en detalle en la última, no se preocupen. Bueno. Ahora vamos a una parte práctica, como siempre, así lo reflejamos en números y lo vemos un poco más claro, creo yo, la cosa. Esperen que comparto. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Se entiende más o menos? ¿Le van agarrando? Sí, díganme que sí, porque si no... se entiende bien. Sí, pero...
Me rompo todo en hacer los PowerPoint esto para que ustedes lo entiendan un cachito más animado. No me digan que está un poco más copado que lee todo eso en blanco y negro que es la teoría. Sí, está buenísimo. Aparte los colores y todo eso ayuda mucho. Ayuda a extraer lo más importante, me gusta bastante. Seguro, poniéndole un poco de color, pero bueno. Esperen, vamos a la práctica, no le dije la página, es la 133 del cuadernillo de práctica, ejercicio 25. ¿Qué nos pide el ejercicio hoy? Ahí no les puse el enunciado, pero lo tienen, dice: determine y registre contablemente la amortización de los bienes de uso al cierre del ejercicio 31 de diciembre. Y les aclaro, se utiliza el método de cuotas constantes anuales. O sea, el primero que vimos, que era en función de la vida del bien, y cuotas constantes, o sea, que cada año vamos a amortizar el mismo valor. ¿Cómo aplicábamos el método? Y me dice, tenemos un rodado, un mueble útil y una instalación. Me menciona los valores de costo de cada uno de ellos, la fecha en que fueron adquiridos, eso a modo de saber si ya fueron puestos en uso esos bienes, ¿no? Se supone que sí. Y la cantidad de años de vida útil que se estimaron para cada uno de esos bienes. Entonces, el calculito era tomar el valor de origen o valor de costo de cada uno de los bienes. Yo ahí se los puse a modo de columnita. 56 para rodado, 2.000 muebles útiles, 22 para la instalación. Le restábamos, porque nosotros, recuerden que lo que tenemos que obtener es el valor a amortizar. Teníamos que fijarnos si alguno de ellos nosotros estimamos que al final de la vida útil vamos a poder recuperar algo, que era eso, el valor de rezago recupero. De estos tres bienes que tenemos, solamente el rodado estimamos que vamos a poder recuperar por su venta, cuando pasan los 5 años, 6.000 pesos. Entonces se lo restamos a los 56.000 y ahora sí obtenemos el valor amortizado. Los otros, el mueble útil de instalación, no consideramos que vayamos a obtener nada al término de su vida útil, por lo tanto su valor de rezago es 0. Siguiente paso, ya tenemos el valor amortizable para los tres bienes. El siguiente era dividir ese valor por los años de vida útil que tenga cada bien. El rodado, 5 años, el mueble útil 10 y la instalación 10 años. Y ahora sí, tenemos para cada uno el importe de la cuota anual de amortización. Ya tengo todo el cálculo previo hecho. Otra recomendación, hagan este calculito en el examen, por favor, se los pido. Porque a veces les piden que registren nada más la amortización anual del ejercicio. Hicieron perfecto el asiento y se equivocaron en algún importe. O por error de arrastre, o porque metieron mal el dedo, hicieron mal la división, lo que sea. Pero si ustedes expresan cuál fue el cálculo auxiliar al cual arribaron al importe, pueden llegar a incluso a salvar la situación. Pero si el importe está mal, pese a que el asiento esté todo bien, no tenemos posibilidad de colocarle correcto, ¿no? Así que tómense 2 segundos más y escriban el cálculo auxiliar. Bien, entonces vamos al asiento. ¿Qué dijimos?
¿qué se hacía? Por un lado, esa cuota de amortización se consideraba un gasto. Me dice el ejercicio que el deudor se utiliza para la sección ventas, por lo tanto va a ser un gasto de comercialización. Ahí los 10.000 lo ponemos allí. Después, el nombre útil de instalación se utiliza solo para el sector administrativo. Por lo tanto, gasto de administración. Y la contrapartida de estos gastos era esa cuenta regularizadora, que se llamaba amortización acumulada, de rodado, de útil e instalación. No se olviden de poner la palabra acumulada, ¿no? Porque si ustedes llegan a poner amortización rodado, está mal. ¿Por qué? Porque no estaría dividiendo en nada de esta cuenta, amortizaciones. ¿Entienden? Entonces, esa palabrita acumulada es clave para que la ciencia esté también correcta. ¿Y por qué se llama acumulada? Porque año tras año nosotros hacemos este calculito, hacemos el asiento y estos 10.000 pesos todos los años se van sumando 10.000, hasta llegar a los 5 años en que alcanzamos el valor amortizado. Entonces, ahí el bien ya terminó su vida útil, no se amortiza. Por eso se llama acumulada. Bueno, ahí le puse la flecha para que vean de dónde sale cada uno de los importes. Siempre el comprobante que respalda el registro de la amortización es una minuta contable. Porque es algo interno nuestro, no es algo que trascienda la organización, que intervenga un tercero, no, es algo nuestro, que hacemos nosotros. Entonces, es siempre la realidad. Y pasemos, tiene un montón también ahí, el 26, el 27, el 28, son todos iguales, no tienen nada diferente, así que practiquen con eso que tienen. Yo les muestro simplemente el de 30, página 134, que también les pide lo mismo. Dice, calcule para este 30 la inversión que tiene la empresa, un rodador y una instalación. Y la empresa ya viene practicando la amortización año tras año, por lo tanto tiene ya la cuenta de amortización acumulada y les pide que para este ejercicio calcule la de año. Ustedes van a tener que hacer el calculito exactamente igual a como hicimos el ejercicio anterior. El asiento es el mismo, acá solo el sector de comercialización, se usan los bienes. Y en este ejercicio les piden el punto B que determine el saldo de bienes de uso. ¿Cómo se expondría en ese caso? Yo les mostré antes. Entonces, acá simplemente nosotros tenemos que tomar después en el patrimonio el total de bienes de uso sumado. Acá ya se lo puse, ¿no? Pero vamos a ver qué compone esos 64.000 pesos. Yo le puse allí. Y el detalle de eso lo tenemos en una nota, o sea, en una anotación aparte. Y en esa nota nosotros ponemos el rodado tenía un costo de 80.000. A ese rodado nosotros le restamos las amortizaciones que va a acumular a los años. ¿Cuánto traía este rodado? Una amortización acumulada de 14.
12.000. Y en ese ejercicio le calculamos una más de 14.000. Entonces, en la amortización acumulada vamos a poner 14.000 y 2 veces. Total, 28.000. Entonces, el verdadero valor al 31 de diciembre de 2017 para mi relato es 52.000. Lo mismo hago con la reservación. Ya traía una amortización de ejercicio anterior, pero en 1.500 le sumo la hora de ejercicio, o 2.500 más, total de 3.000 pesos. Restándolo lo que era 12.000 para mi instalación, y ahora es los 59 dólares le sumo los 12.000 de instalación y digo, el total de bienes de uso a la fecha de cierre del ejercicio totaliza 64.000. Esa es la única diferencia que tiene este ejercicio 30 con respecto a los anteriores. Por eso somos tres la parte de exposición generó los diferencias. Bueno, ahí dejamos el tema ejercicio que tiene de uso. Ahora vamos a ver la 135 de la práctica. El título de todo es habilidades de aplicación combinadas. Por eso me dan 135 de la práctica. Tienen varias actividades que lo que hacen es juntar todos los controles que fuimos viendo de manera detallada. Y que de esta forma es como precisamente se va a aparecer a ustedes en el examen. Van a seguramente tener un invitado haciendo donde van a tener que hacer una exposición local, un envenenamiento de registrar el envenenamiento del seguro, agua ayer, un suelo, bueno, todos controles, pero un mix, todo mezclado, lo cual nos va a llevar a que vamos a tener súper resultados cada uno de los controles, ¿no? Entonces vamos a arrancar a resolver una de ellas que me pareció que estaba interesante, que es la 33, página 137 de la práctica. 137. Bueno, del balance de saldo, o sea, la empresa hace recuerden lo mismo de cuando la rama, los controles que decía que uno de los primeros controles que va a dar una empresa es hacer esa palanca de trabajo que se llamaba el balance de saldo, donde agarraba los saldos de todo el cuerpo entre los mayores y luego los lavaba en una plancha. Los limitaba, ponía todos los correspondientes saldos. Eso le permitía hacer el primer control, que era nada más ver el método de la doble había sido redundante aplicado porque la suma de la fundamental debe ser igual a la verdad. Pero que no nos permitía detectar otros sucesos, errores de emisión que sí lo lograban detectar los otros problemas del cuerpo fuimos viendo. Entonces, de ese balance de saldo, nosotros tenemos lo que demuestra acá en el ejercicio 33. Que la blanca marcadora nos
tamaño, dado, voto y aquí. Entonces, para el periodo de los sanos, yo ahora voy a tener que controlar y ver si tengo que ser o no una duda al respecto, me la talla. Por cada uno de esos bloques vamos a tener que ir hacia. Entonces, primero, la tabla de fecha del 31 de octubre, es la fecha de cierre del ejercicio. Con esa cirugía nosotros vamos a realizar ambas sesiones del ejercicio. Justo tendremos cada uno de los que vienen. Y entramos a presionar la parte de la galería de avenida. Para ver ese dato. Para saber si van a ver comercialización o administración. Comercialización. Esa. Por último, cuando yo tenga que hacer el asiento para la votación, yo esa información sabía que era un gasto, tenía que especificarla. Entonces, ahí ya yo me anoto si se trata de un gasto fue pedido el ejercicio académico. La segunda tarea de aplicación. Me da el inicio de que una amortización anterior que se debe realizar en la fórmula que mencioné y amortización grabada por el puente de los niños. Esta es la segunda que vamos a calcular. Bien. 4 años al valor de recaudado. Esos datos son fundamentales para el cálculo. Después, se utiliza el método lineal con una amortización integral en la incorporación. Es eso que acá integra el año de incorporación social al año que compramos. Más que nada, títulos informativos, no son mucho, porque hay varias alternativas, hasta que bueno, porque puede o no coincidir el abogado, lo ponemos en el primer día del ejercicio contable, pero eso es que considera mera cantidad, ¿verdad? Entonces, lo compramos en abril, el ejercicio arranca desde el 1 de enero. Entonces, cuando llega el 1 de diciembre, yo tengo que calcular la amortización y digo, bueno, pero yo tengo que poner en abril, no lo sé todavía, un año entero, bien. ¿Qué hago? Lo amortizo, pero por los meses que usamos, o por un año. Entonces, la empresa puede adaptar la decisión que ella mejor crea. Es decir, agarrarlo, no me la complico, y hago lo amortizo íntegro, el año de compra, y después, si yo lo vendo, lo de bien, ese año depende, no te baja, no lo amortizo. La otra es al revés, o también puedo tomarse la baja, pero forzando a los meses de uso. En este caso, bueno, cuando lo tratamos de directo, lo amortizo del año. Esto nada más para la aclaración. Bien, ¿cómo el aislamiento para esta medida está comprado? Siempre tengo aislamiento de amortización. No hay nada que cambie, excepto la precaución, obviamente la tengo que tener en el catálogo. Desde que lo estoy hablando con una gasto de comercialización, supone hasta amortizaciones. Amortizaciones tratadas desde ahora. ¿De dónde saco el aporte? ¿Qué? ¿Vos podrías bien?
resuelvo. Claro, sí, me da el dato que bien tenga algún tipo de reserva, pero en caso sí me dice que está en camino, entonces los 200, ¿de dónde salen? ¿Lo dice para el empleado? Acá en el punto 1. Exacto. Ahora tenemos que ir un poco más arriba y digo el valor del libro para rodar 200. 200.000 en el valor de reserva, ahora sí tengo el valor antes que sale. 170. ¿Cuántos años de vida útil yo estimo que va a dar este artículo? 4 años. Lo divido por 4 y ahora tengo, sí, los 40.500 y 614 que podemos usar para mi carrera. Y ahí termino este primer. Segundo, mi ruta contable, de fecha 31 de octubre. Voy a jugar los alquileres cobrados por adelante. Porque yo solo tenía acá en ese balance. Me decía, alquiler cobrado por adelantado 3.000 pesos. Entonces, como ustedes bien saben, porque llega la fecha de cierre, yo tengo que volver a las cuentas. Y decir, bueno, esto lo adelantado. Está bien que al 31 de octubre se siga gastando en esa cuenta cobrada por adelantado. O una parte del tiempo que haya transcurrido. Yo me tengo que hacer esa pregunta. Entonces, voy al coso y me dice, eso que tenía cobrado por adelantado corresponde a octubre, noviembre y diciembre. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿está bien que sigan ese importe, los 3.000 pesos, todo en la cuenta de cobrado por adelantado? No. Se ve en octubre. Se ve como octubre nada más. ¿Qué tiempo? Octubre. Y entonces, la respuesta correcta sería, octubre ya se encuentra declarado con una más ya elaborado por adelantado, solo deberé dejar en la cuenta por adelantado lo que sí realmente sigue estando a futuro. Entonces, esos 3.000 lo divido por 3 y la que cada mes es 1.000 pesos. Cobrado por adelantado desde baja por octubre. Esto acá es octubre. Y reflejo que dejó de estar cobrado por adelantado y que se transformó en un resultado positivo para nosotros, que es un ingreso. Alquileres de ganas. Vamos a ampliar un poco. Ahí. ¿Qué quiere? Tercero. Y acá viene otro tema que les quiero hacer un parate para analizarlo un poco. Me dice, nota de contabilidad, el 31 de octubre, para el ajuste de la mercadería. La empresa lleva inventario permanente de sus mercaderías. El inventario, a fecha de cierre, dice que el valor en existencia de las mercaderías es 133.500. De su diferencia se atribuye a hurto. ¿Qué es un hurto? Estamos todos de acuerdo porque ustedes miran por qué pregunta esa pregunta tan media. Lo aclaro porque en algún examen, en alguna oportunidad, alguien entró en duda de que era un hurto, es un robo, una pérdida involuntaria de algo por meterse. Bueno, pero vamos por partes, porque acá me mencionan un montón de datos y
que yo algunos de estos términos que dice ahí no los conozco. Entonces, ¿qué es un inventario? ¿Qué es un inventario permanente? ¿Y cómo registro este hurto? Entonces, vamos, porque ustedes me dirán, ¿por qué nos dan todos estos datos? Las mercaderías, según mi balance de saldo, tengo 145.000. Y según este, que me mencionan acá, tengo 133.500. Entonces, algo pasó. La diferencia, claro. Claro, entonces yo Alto hurto. Alto hurto, exacto. Entonces, vamos antes, muy rápidamente, a ver un power. Lo comparto. Me avisan cuando lo comienzan. El tema del inventario. Ustedes lo tienen. Página 143 de la teoría, donde dice bienes destinados a la venta. Bueno. Cuando nosotros hacíamos este control periódico, como bien dijimos, sobre todas las cuentas que componen el patrimonio. Perdón, ¿qué página, profe? 143. Sobre todas las cosas, yo tengo que sacar control. ¿Y qué nos quedó de mi patrimonio sin controlar? El tema de las mercaderías. Que, pequeño detalle, es el principal bien que cuenta la empresa para desarrollar su actividad, porque de su venta es lo que le permite obtener el flujo principal de sus ingresos. Entonces, no es menor el tema de controlar las mercaderías. Sobre las mercaderías, ¿qué tipo de control se aplica? Es un control de tipo interno, porque yo ¿qué hago? Tomo el valor que figura en mi libro, que sea en el mayor de la cuenta mercadería, y voy a mi depósito y cuento cuánto tengo físicamente de mi mercadería. Es como la caja, que yo por un lado agarraba el mayor de la caja y por el otro abría la cajita donde tenía todos los valores guardados y me fijaba a ver qué tenía. En el caso específico de la mercadería, este procedimiento de control recibe el nombre de inventario. Bueno, ahí yo le puse para qué se hace el inventario de la mercadería, cuándo se hace. La empresa puede hacer inventario cuando quiera, ¿no? Cuando ella estime que sea necesario hacerlo, lo puede hacer, pero sí o sí a fecha de cierre del ejercicio. ¿Cómo se hace el inventario? Se determina el saldo real de la mercadería a través de ese recuento físico. Ahí voy a tener que contar no solo lo que yo tengo en mis depósitos, sino también, ¿se acuerdan cuando remitíamos en consignación mercadería? Bueno, esa también la voy a tener que tener en cuenta. Porque si bien no la tengo yo físicamente acá en mi empresa, es mía, es de mi propiedad. Entonces también la voy a tener que sumar. ¿Qué otra sumo? Aquella que yo ya compré, es mi propiedad, pero se encuentra en tránsito, está en viaje, por ejemplo, algo que compramos afuera, o en otra provincia que está lejos y está viniendo. Entonces a mí justo me agarró el inventario, yo la tengo que considerar. Segundo, comparar el saldo según ese recuento físico con lo que dice mi mayor. Y veo, ¿hay diferencia? Si hay diferencia, yo voy a tener, como siempre, buscar la causa de esa diferencia. Pero una de las causas
puede ser que yo me haya comido de contabilizar algo, por ejemplo, una factura de compra o una de venta, ¿no? Lo que sea. Pero en el caso de la venta, yo también me voy a tener que preguntar, bueno, el costo de esa mercadería que yo vendí, ¿ya se encuentra contabilizado? ¿Y por qué? Me voy a tener que preguntar. Porque existen distintos métodos de costeo. Uno era ese que nosotros hicimos cuando registramos las operaciones. Hacíamos la venta y a continuación registrábamos el costo. Hacíamos costo de mercadería vendida a mercadería. Eso es lo que se llama inventario permanente, porque permanentemente vamos registrando los movimientos que se me producen en mi cuenta mercadería, ya sea porque compro o porque vendo. Bueno, después ahí les menciono en la parte de la teoría que puede estar el método que se llama, bueno, las primeras que entran, o sea, las primeras que compro son el costo de las primeras que salen, o viceversa. Otro que toma un promedio para determinar el costo. Acá creo que en la práctica no lo vamos a ver detalladamente cada uno de esos métodos. Creería que no. Después cualquier cosa lo retomamos. Pero otro método, no este que permanentemente va registrando la entrada y salida de la mercadería, es el que se llama por diferencia de inventario. O sea, que no se toma tanto trabajo en decir, uy, me salió mercadería, voy y la anoto, sino que espera a que pase un determinado tiempo, que puede ser la fecha de cierre del ejercicio, entonces hace la determinación de esa mercadería que se me fue por la venta de una manera global. Dice, bueno, ¿cuánto tenía al inicio? Le sumo lo que fui comprando durante el ejercicio, le resto lo que tengo al cierre, o sea, la existencia final, y así determino cuánto vendí. Es una manera mucho más simplificada. ¿Por qué? La tarea de determinar el costo con cada venta no es fácil. Hay que llevar un sistema muy detallado y prolijo. La mayoría de las empresas hacen ese, por diferencia de inventario. Y después hay otro que se llama por identificación específica, que es para aquellos bienes que tienen un determinado código, número de registro, donde se individualiza qué tipo de bien está saliendo o entrando de mi inventario. Bueno, siguiente paso en este inventario. Yo ya determiné acá si se trata de un error, si no contabilicé alguna compra o la venta, ¿no? Entonces, si yo corrijo esto, errores y omisiones, obtengo el saldo según mi mayor, pero ahora ajustado. Ese saldo ajustado, todo error y omisión, como bien sabemos, debemos registrarlo, mayorizarlo, y ese saldo ahora ajustado es el que vuelvo a comparar con el saldo según el recuento físico. Y ahora sí digo, ¿me sigue quedando diferencia? Puede que no, puede que sí. Si sigo teniendo una diferencia, digo, bueno, yo ya no sé más de dónde surge esa diferencia, por lo tanto, era como la caja. Digo, bueno, si el saldo según mi mayor es mayor al saldo según recuento, voy a tener lo que se llama un faltante de inventario.
Y si me da al revés, tengo un sobrante. Y este sobrante faltante también lo voy a tener que registrar, mayorizar y obtener el saldo final que debe coincidir, como siempre, según saldo, según el recuento físico. Acá yo le puse, por último, cómo registramos las diferencias que detectamos. Si me da un faltante y se hace cargo la empresa de ese faltante, yo voy a utilizar una cuenta de resultado negativo, que se llama faltante de inventario. Y mercadería obviamente la disminuyo. Si de ese faltante, por ejemplo la empresa, tiene contratado un seguro y se hace cargo del faltante, vamos a registrar la cuenta deudores varios, su cuenta compañía de seguro. Y si nos da un sobrante, acá la única alternativa posible que tenemos es que el sobrante queda a favor de la empresa. Y lo registramos a través de una cuenta de resultado positivo de ingresos, que es sobrante de inventario. Y ahí terminó la tarea que es de inventario. ¿Por qué les hice toda esta explicación previa? Ustedes me dirán, ¿por qué nos fuimos a todo esto? Porque si ustedes me dicen si lo están viendo de vuelta el ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Porque acá, en este enunciado tan cortito, miren el análisis que nos llevó en paralelo a hacer, nos está mencionando mucho de lo que vimos ahí en detalle. Me dice, la empresa lleva inventario permanente. ¿Esto qué implica? Que cada vez que compra, registra esa compra en unidades y en valores en lo que se llama una ficha de existencia de mercadería. Va registrando una por una todas esas compras. Después, cuando hace una venta, registra a continuación la salida de la mercadería, o sea, el costo. También lo anota en esa fichita. Entonces, esto me da indicio de que si yo tengo una diferencia, ahora que estoy haciendo el control, no se debe a que omití de contabilizar el costo de la mercadería vendida. La causa es otra. Entonces sigamos buscando la causa de eso. Me dice que hice el inventario, o sea que fui al depósito, conté, y la mercadería que encontré allí me suman 133.500 pesos. Eso lo tengo que comparar el saldo según el mayor de mi cuenta mercadería. Según recuento físico, tengo 133.500. Según mi contabilidad, yo tendría que tener 145.000. Entonces, yo ya sé que registró las ventas, que no hay otro error y omisión. Entonces, determino que hay un faltante de mercadería. 11.500 pesos. Y a continuación sigue el enunciado. Me dice que de existir diferencia, y hubo diferencia, 11.500, la misma se debe a un robo. Listo, ya tengo determinada la causa, el robo. Ahora me queda por saber, bueno, ¿se hace cargo la empresa de ese faltante? No. Dice que la empresa cuenta con un seguro que cubre el 100% de lo que le falte. Entonces, registramos el ajuste haciendo deudores varios. Si tuviera el nombre de la compañía de seguros, se lo ponemos, en este caso no lo tenemos.
yo le puse compañía de seguro, y corresponde, esperen que se me salió el micrófono, corresponde que disminuyamos la cuenta mercadería por los 11.500. Y bueno, toda esa teoría se los hice precisamente para que ustedes vean de dónde surge el inventario, qué significa inventario permanente, cuáles son las distintas alternativas de registrar un faltante, un sobrante. Y bueno, los asientos que siguen, el 4 en adelante, tenemos uno por intereses, que ustedes van a tener que registrar, que dice que es una emisión, el otro una devolución de una venta, un devengamiento de intereses, el devengamiento del sueldo de uno de los empleados, después tienen un arqueo de caja, una conciliación bancaria, y allí termina el ejercicio. Así que todos los que le siguen a este, ustedes ya lo saben hacer recontra bien, tienen todas las herramientas prácticas, los fundamentos teóricos, así que espero que me consulten de que los pudieron resolver y que no hayan tenido dudas. Y vamos a ver la próxima clase, lo corregimos rápidamente porque tenemos que comenzar sí o sí la que viene con el capítulo 5. Así que ya vayan leyéndolo. Es los informes contables, el última de las etapas del sistema de información, que era la elaboración de los estados contables. Bueno, ¿cómo todo esto que procesamos, controlamos y ajustamos? ¿Cómo los ponemos en esos informes? Así que sí o sí tenemos que arrancar con ese, que es el último de los temas. Así que rápido corregimos la próxima y nos metemos en esto. O sea que la próxima clase corregimos el resto del ejercicio este. Sí, así les queda buenísimo. completo. Sí, Para sí, ver, pero... Para ver los devengamientos, no, para mí. Sí, No, que son los más complicados, sí, el tema de intereses. Yo creo que esos son los que más revierten dificultad. Así que bueno, anoten que les quedan esos de tarea y que tienen que leer toda la teoría del capítulo 5, que no es tanta. Estamos buenos. Hasta acá llegamos por hoy. Los espero el jueves próximo, que a todo esto es la última clase previa a las vacaciones de invierno. Así que tienen un receso que son 2 semanitas. Después volvemos a tener otra clase más, 2 clases más, y ya después de eso viene el examen. Así que los tiempos ya se están acortando. Repasen, estudien, nos está a decir todo lo que vamos viendo y bueno, las dudas como siempre saben que estoy a disposición. Bueno, gente, por hoy llegamos hasta acá. Pasen buenas noches y nos vemos el jueves. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.